agosto del año 2023 y siempre lo digo todos los viernes, como pasa el tiempo. Me acompaña el mejor presentador de televisión de El Salvador y de Centroamérica, les guste o no les guste a aquellos, el licenciado Sergio Méndez. Buenas tardes, Gracias. Bienvenido a Tu Onda Club. Gracias, muy buenas tardes, Víctor. Te agradezco la deferencia nuevamente que me tomes en cuenta para estar en este programa tan prestigioso y poder conversar sobre temas de coyuntura de actualidad. Gracias. Y fíjate, quiero hablar de un tema muy importante que tenemos que saber el salvadoreño y el mundo entero. Queremos hablar de Centroamérica, de Suramérica y del norte. Y quiero empezar con la primera, Sergio, ¿qué está pasando en Guatemala? En Guatemala está pasando lo mismo que El Salvador. En Guatemala se ha perdido la institucionalidad. Hay personas que son un poco más negativas y dicen de que El Salvador está peor que Guatemala. Para entender un poquito el contexto de lo que sucede en Guatemala, es que no es primera vez que sucede un tema tan alborotado en términos de democracia y de emisión del sufragio como está ocurriendo en la actualidad. Los partidos políticos no existen más que días antes de las elecciones. Aparecen de la nada en Guatemala. Y partidos políticos relacionados a la narcoactividad, partidos políticos relacionados al crimen organizado abiertamente, donde en el pasado candidatos como Valdizón fue claramente señalado por nexos en la selva del Petén con grupos al margen de la ley y hasta paramilitares, es decir, que eran diferentes grupos. Valdizón estuvo relacionado y vino al país, según entendemos nosotros, a reunirse en su momento, cuando era candidato a la presidencia, como por tercera vez consecutiva, y supimos que él tenía una negociación con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Se le llamó acá, entendemos, regresó a Guatemala e inmediatamente fue a renunciar y se perdió de la faz de la tierra. ¿Qué habrá pasado en esta llamada que le hicieron acá? Entendemos entendemos, no tenemos la certeza porque obviamente se especula muchísimo y se asevera de que tuvo aquí una reunión en la Embajada de los Estados Unidos y que no lo hizo con el embajador en Guatemala porque tenía sumamente desgastada la relación. Lo cierto es que se fue para Guatemala, renunció y nunca más volvió a poner un pie en la política. La negociación que se tenía es que él iba a retornar porque había perdido contra Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, entonces ellos iban a entrar como lo hizo Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Hoy vas tú, hoy voy yo, hoy vos tú, hoy vas tú, hoy voy yo. Entonces Guatemala no más de los mismos, es lo mismo. Guatemala no está viviendo un acto aislado dentro de la historia de ese país. Luego llega, tú recordás cuando se da el tema de la CICIG en Guatemala, con el caso como nosotros, la línea, como nosotros lo conocimos ahí en Guatemala, y que precisamente procesaron a Roxana Valdetti, que terminó en el infiernillo, ya venían días anteriores con la muerte de los diputados del Parlamento Centroamericano, donde estuvo el hermano del exalcalde Roberto Dabuizón, Eduardo, y el exalcalde y el exdiputado también del partido Arena Pichintle, a quien los mataron. Este suceso creo yo que es interesante traerlo a colación porque la historia nos explica una serie de situaciones. Era el expresidente Berger, el que estaba en aquel entonces, cuando se protagonizó la muerte de los diputados del Parlamento Centroamericano y luego se estableció que en efecto, de hecho, el exdirector de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, fue a este país centroamericano y a verificar cómo estaban las diligencias estas de investigación y precisamente por el interés que teníamos nosotros como país, supuestamente. El tema es que en esas diligencias se estableció que en efecto los habían matado por vínculos con el narcotráfico. ¿Con quién? No lo sé. El tema es que en el lugar donde se habían dado los hechos y que quemaron el carro y en los cuerpos en que se trasladaban, cometieron un grave error, y el error fue que los policías que ejecutaron a los diputados
y que lo sacaron de la carretera y lo llevaron a un predio baldío, tenían un GPS en el carro. Y entonces los ubicaron en el lugar de los hechos donde habían estado. Acto seguido, los policías, es decir, infiltrado el crimen organizado dentro de este cuerpo policial. Recordá que Guatemala, luego de la guerra civil que tuvo, similar al de El Salvador, en aquel entonces estaba en su apogeo aquel grupo musical, que a quien tuve el gusto de entrevistarlo en Canal 30, Tele 1, Alush Nahual, que lo trajo precisamente la empresa bancaria de nuestro país con un prestigio increíble y un peso tremendo como es COSAVI DRL. Recuerdo que yo tuve el gusto de conversar en Ciudad de Guatemala muchísimas veces con Álvaro Aguilar y le decía yo, mira, ¿cómo te sentías en aquel entonces cuando Centroamérica estaba en un conflicto? O sea, tú tenías la guerrilla acá, pero era más aparatoso porque Guatemala es mucho más extenso. Estaban en la selva del Petén, entre otros. En El Salvador teníamos la cruenta guerra civil y en Nicaragua estaban el sandinismo, los contras. Nosotros ya sabemos que Estados Unidos tuvo lamentablemente una postura de apoyo en Nicaragua. Tú lo recordás, que se lo señalaron con los contras. Con Irán contra le llamaba. Irán contra, con los Ronald Reagan. Porque traían desde Irán, traían armas y toda la situación esta. Entonces, ahí senda información sobre esta situación. Entonces yo le preguntaba a él y me decía, fíjate que, porque había una canción que se llamaba Alto al Fuego. Alto al fuego, cese al fuego. Y la letra era una letra como de protesta. Y se retiraron los ejércitos extranjeros, pero se quedaron los contras y los guerrilleros. Y habla de las chequeras y de pago de dinero. Entonces me contaba él que donde él se presentaba, Alush Nahual, que estaba en su apogeo, ellos tenían miedo, pero que los recibían muy bien y hasta apagaban un poco las balas cuando ellos se presentaban, porque todo el mundo lo quería escuchar, ambos bandos. Entonces, volviendo hacia ese momento que yo te estoy trayendo a colación, lo que sucede en Guatemala en aquel entonces, cuando se da esto, es que interceptan a los policías, los ubican y los empiezan a procesar y los meten al infiernío, que es el penal de máxima seguridad como Zacatecoluca. ¿Qué es lo que sucede? Llegan grupos paramilitares, cortan la luz del infiernío, bajan en helicóptero, en cuerdas, nadie vio nada, nadie supo nada, no hubieron muertos más que los policías que habían, es decir, tratando de quitar, que no hubieran ningún tipo de prueba, ¿verdad?, en este tipo de situación, y lo ejecutaron. ¿Qué pasó después de eso? Nunca más se volvió a saber, Víctor, quiénes entraron. Es imposible que en una cárcel de máxima seguridad se haya dado este tipo de situación, es decir, no dejaron cabos sueltos, llegaron, ejecutaron. Igual que en nuestro país, tú lo acabas de decir. Igual, lo mismo de Guatemala en El Salvador. Igual, pues lamentablemente, entonces lo que sucedió en Guatemala, después agarraron con las CICIES ¿cómo se llama? Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina iba a darle la batuta a Valdizón, Roxana Valdetti, que se le señaló actos de corrupción, que había gastado muchísima plata en la descontaminación del lago Atitlán, y luego se dieron cuenta que de esos millones que había invertido en la descontaminación del lago, realmente lo que le habían tirado era sal para cocina, sal de la que tú le pones, y entonces hicieron la mímica y fue un negocio de ella. Entonces Roxana Valdetti nunca quiso renunciar, la desaforaron y pues lo demás tú ya sabes que es historia. El tema de la CICIE fue un tema bien complicado porque quien la llevó fue Otto Pérez Molina y quien procesó a Otto Pérez Molina fue la CICIE. Aquí había CICIES también. Eso. Claro, y cuando la CICIE de aquí quiso empezar a procesar al presidente y los funcionarios, la quitaron. Sí. ¿Quién quitó las CICIES en Guatemala? ¿Por qué te estoy planteando todo esto, Víctor? Porque la historia es cíclica, la historia se vuelve a repetir, Víctor, y las personas que no quieren estudiar
estudiar historia, estudiar académicamente, estudiar otro idioma, simple y sencillamente se limitan a estructuras mentales arcaicas, cerebros calcomidos por la microbio de la ignorancia. Entonces, pero te voy a terminar la situación para que más o menos tú entendas qué es lo que sucedió en Guatemala. ¿Quién quitó las CICIES? La quitó el presidente, que antes era un comediante, que encontró la posibilidad para poder ingresar como candidato, Jimmy Morales. ¿Cuándo la quitó? Cuando empezó a investigar al hermano por narcotráfico y a él. Entonces quitó a las CICIES. ¿Quién lo apoyó? Obviamente lo apoyaron otros políticos porque también los estaba investigando, pero también a otros empresarios que eran los patrocinadores de Jimmy Morales. Entonces, ¿cómo terminó al final todo esto? Terminó muy mal en Guatemala. De hecho, tú recordás que una vez se fueron a meter al Congreso, hasta querían quemar vivos a los diputados, porque el pueblo guatemalteco no se deja. Tú recordás cuando Ríos Montt, el ex hombre fuerte de Guatemala, fue procesado también, porque precisamente mató gente bajo el esquema de genocidio, grupos étnicos. ¿Qué le pasa a los guatemaltecos? Si ellos siempre han salido, han protestado, no se dejaron poner el dólar, un ejemplo. ¿Qué les pasa hoy? Y no se van a dejar, Víctor, los guatemaltecos. Lo que sucede es que está tan enquistado el crimen organizado que se les vuelve a meter. Podemos decirle una palabra, una mafia. Es que es una mafia. Una mafia. Y luego encuentran formas como meterse. Eso es lo que le pasa a Guatemala. De hecho, yo entrevisté en Al Punto con Sergio Méndez a varios candidatos a la presidencia de Guatemala que vinieron aquí al país y yo los entrevisté. Ayer me preguntaba un reconocido candidato a diputado que va y analista político, Marvin Aguilar Umaña, que qué le había pasado al Punto. ¿Qué le había pasado al Punto? Bueno. Famoso programa que tú tenías con una audiencia increíble y de un día para otro desaparece. Sí. Bueno, lo que le sucedió es que la parte accionaria del Canal 30, donde yo hasta el día de ahora laboro, decidió, pues no sé qué análisis, decidieron pues hacer un alto en el camino. No sé qué análisis pudieron haber hecho con relación en temas de ventas o no lo sé. Pero obviamente yo pues me debo a una empresa, como también fue en su momento en Canal 30, en Canal 33, como fue también en TCS, donde laboré, donde también estuvimos en Canal 23, se le compraba un espacio. Y pues si de pronto pues la parte accionaria de un canal o los propietarios deciden, tienen una línea editorial y ellos también deciden cómo se va a llevar una línea editorial. Yo no soy multimillonario, yo no soy dueño de nada, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que las cosas suceden porque Dios las permite y Dios creo que tiene planes. Y cuando Dios calla, cuando Dios está en silencio, es porque está obrando. Está obrando. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios ante los detractores? Porque esa va a venir y yo ya la he visto, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Va a venir. Y yo ya lo he dicho, misteriosamente, sarcásticamente hablando, misteriosamente, las personas que han arremetido, en este caso contra mi persona, todas han terminado mal. Todos los políticos y todas las personas han terminado mal. Todas, Víctor, sin excepción alguna, todas. Porque lo que pasa es que la palabra de Dios dice, deja que la injusticia del hombre te pase llevando porque detrás de ella vengo yo. Y yo voy a poner una mesa y voy a aderezar tu comida. La justicia divina. Enfrente de tus angustiadores. Mira esto, Víctor, qué interesante, porque el domingo pasado me tocó predicar, ya te voy a comentar sobre eso. Dice, voy a poner una mesa, mía es la justicia. Mira qué cosa más delicada la que te voy a decir. Y voy a aderezar tu mesa enfrente de tus angustiadores. Es decir, yo te voy a subir a ti a una categoría donde tus angustiadores te van a ver. Y son tus angustiadores porque yo lo he permitido. Víctor, cuando los angustiadores del pueblo de Israel salieron de Egipto, el pueblo de Israel salió, Dios en su palabra dice, y yo, Víctor,
cuando ya estaba acabado el faraón, yo endurecí el corazón del faraón. Mira, para que volvieran a seguir en carruajes al pueblo. Pero él lo detuvo con una flama de fuego al faraón mientras el pueblo estaba 40 cruzando, años y anduvo en el y desierto. luego quitó la flama, los dejó pasar y los exterminó luego que había abierto el Mar Rojo. 40 años anduvieron en el desierto. Eso es otro tema porque el No, pueblo correcto. de Israel siguió pateando el cable y confiando en el hombre, maldito Lo el que le hombre, pasa ahora al Triángulo Norte. lo que le pasa. Entonces, dejando a un lado eso y quizás por el comentario que te decía el caballero, el amigo Marvin. sí, que le mandó Un saludo a Marvin, un a San saludo, Miguel. claro que sí, le mando un saludo a Marvin Aguilar. Me acompañó muchísimas veces en la entrevista. Retomo entonces lo de Guatemala. Lo de Guatemala es lo mismo que sucedió en Honduras. Por eso es que es lo que yo te quería decir acerca de que la historia es cíclica. Víctor, en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, Jojo, así le decían, Sí. Jojo, se tiró nuevamente por una candidatura de la cual era espuria porque él no se podía reelegir, Víctor. Sin embargo, él tuvo la venia en su momento de los Estados Unidos. Hay que decirlo, lo tuvo, Víctor. Porque el contrincante en Honduras de él era Salvador Narraya. Salvador Narraya era otro comediante, presentador de televisión en Honduras, pero bajo el apoyo de Mel Zelaya. Mel Zelaya fue aquel presidente depuesto en Honduras que lo vinieron a dejar aquí a la frontera y que el FMLN lo abrazó con Mauricio Funes. ¿Quién estaba detrás de Salvador Narraya? Estaba detrás la chequera del chavismo y Estados Unidos lo sabía. Y para evitar eso le permitió a Juan Orlando Hernández que se volviera a reelegir. Y cuando alguien me va a decir, ¿cómo es que Estados Unidos lo permite? Quiere decir que Estados Unidos me da a entender que puede permitir que yo sea corrupto y me va a dar el abrazo porque sí, geográficamente a él no le conviene. es geopolíticamente. Geopolíticamente, hablando. Claro, entonces, lo que yo te planteo de esta situación, Víctor, es un tema bien delicado por a lo que voy a ir aterrizando en el ex área de la, ¿cómo se llama? CONCACAF o patio trasero de Estados Unidos. ¿Cuál fue la debacle de Juan Orlando Hernández? Empezaron a investigar al hermano por narcotraficante, que se lo llevaron a Estados Unidos, pero evidentemente Juan Orlando Hernández también estaba relacionado con el narcotráfico y con un cartel en específico, el cartel de Sinaloa, México. Entonces, pero antes del hermano, el expresidente de Honduras se habían llevado a un poderoso también del Valle. Es que tú recordás que en Honduras venían señalando precisamente actos de corrupción y entonces que habían estado empresarios lavando dinero porque la CICIES, que en Honduras se llamaba la MASIC, empezó a investigar a empresarios y empresarios, es decir, empezó a jalar la pita y la pita el cordel le llevó a Juan Orlando Hernández, empresarios que estaban relacionados con un tema pues no muy propio de las leyes y entonces empezaron a llevarse gente que empezó a cantar como pajarito. Sí. Esa fue la debacle de Juan Orlando Hernández. Él se quiso tirar por tercera vez consecutiva y Estados Unidos ahí ya le puso un alto, un detente ahí. La historia nosotros sabemos cómo termina y termina de la siguiente manera. Es interesante porque cuando salen los casos de la lista Angel, y yo le quiero decir una cosa de la lista Angel que es interesante para que usted tenga un contexto. Eliot Engel, congresista que se va a jubilar, en honor a él le pusieron la lista Angel, pero la lista siempre ha tenido diferentes nombres, como cuando cae un tornado, Sí. cuando cae un twister, Pasa un huracán. le ponen un nombre, o un cometa, le ponen un nombre. Sí. Entonces, Un meteorito, un meteoro. Claro, esta misma iniciativa de la lista Angel o la lista Magnitsky, quiero decirle que esta lista la firmó Donald Trump, la cual muy probablemente ya le va a caer a él, ya vamos a hablar nosotros de ese tema. La suscribió él porque fue una orden y él la firmó para el siguiente presidente que podía ser él mismo, que se iba a reelegir, o Joe Biden en este caso con Kamala Harris.
que la han ejecutado y la ha ejecutado el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, conjuntamente con el otro, la lista, que es el Departamento de Treasury Department, el Departamento del Tesoro. Del Tesoro. Quien especifica precisamente sobre el tema de la narcoactividad o el lavado de dinero. Es esta entidad la que han abierto en el Congreso de los Estados Unidos investigaciones específicas. Pero, perdón que te interrumpa. El Bitcoin cuando en nuestro país. El Departamento de Estado anuncia a una persona que va a aparecer en la lista Angel, pasa primero por las agencias de investigación de los Estados Unidos, la DEA, un ejemplo, el Departamento del Tesoro, el FBI, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Sí. No es cualquier lista. No son chambrecitos de cafetín. No son chambres, eso te iba a decir. Entonces, cuando tú ves a un funcionario en actual que lo señalan, ¿por qué? Por vínculos al narcotráfico, Víctor, pouchica. Entonces, no son pupusas las que se están tirando. Es decir, es un tema bien delicado donde Estados Unidos lo va a reclamar un día. Pero también tú ves con prácticas contrarias a la democracia o entorpecimiento de las investigaciones. Son parte de los señalamientos que le ponen a personas en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, pero acá vinculadas al presidente actual, Bukele. Voy entonces a seguir el análisis que yo te estaba realizando porque es un tema bien delicado lo que te voy a decir. El narcotráfico le pagaba dinero a Juan Orlando Hernández para como presidente facilitara el traslado en territorio de Honduras de la droga por medio de la institución policial. Es un tema bien delicado por cuanto se estableció también que el narcotráfico le facilitó dinero para la campaña de reelección a Juan Orlando Hernández. Ok, quiero hacer un alto en el camino por lo siguiente. Cuando se saca la lista Angel, el presidente actual nuestro despotricó porque eran alrededor como 8 funcionarios y luego la lista Magnitsky otros 8, son como 20 funcionarios. Es un tema bien delicado que tendría que ser evaluado por el presidente porque cuando te señalan a tus funcionarios, evidentemente no lo están haciendo contigo porque tú todavía sos el presidente, entendería yo, como Juan Orlando Hernández, y se dio el caso. Entonces es un tema bien delicado porque aquí estaba implícito el cartel de Sinaloa. Es un tema bien delicado por cuanto la CICIES en el país empezó a investigar y tenía 12 casos. Y cuando se dio este caso, quitó a las CICIES, lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández. Esos 12 casos están en dominio del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pero ahí no engavetan los archivos. Estados Unidos solo espera el momento indicado, Víctor, porque él no tiene amigos, él tiene aliados. Aliados, intereses. Intereses, porque es la geopolítica. Tú tienes que entender que, por ejemplo, lo que sucedió en Ecuador, voy a ir, porque todo está íntimamente relacionado, lo que sucedió en Ecuador cuando el expresidente Correa empezó a limitar la libertad de expresión de la prensa, en el cual inició con los medios escritos, diciendo de que él iba a prohibir que botaran árboles. ¿Por qué? Porque ¿dónde sale el papel periódico? De los árboles, de ahí sale el papel. Entonces, la dirección de la voluntad de él iba encaminado a eso, solamente que lo estaba encubriendo, pero les quitó la base que tenía en Ecuador, Estados Unidos, y con la cual pagaban una mensualidad, como Estados Unidos paga una mensualidad de alquiler a Guantánamo, Cuba. Es la misma. Sí, sí. Ese contrato de arrendamiento que tiene Estados Unidos se lo paga Cuba. Ese contrato de arrendamiento de la base que tenía con Ecuador, el presidente Correa lo dejó sin efecto. Pero la única base después de la de Miami para la narcoactividad es la que hay aquí en El Salvador, en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Quiere decir que la cámara de televisión la tenés aquí en el país del narcotráfico. Voy a seguir adelante, porque lo que sucede, Víctor, es que el análisis cuando tú haces, si no puede caer en la categoría de chambrecito de cafetín, sí. Y entonces tú tenés que sustentar razonablemente lo que yo estoy diciendo y te lo estoy amarrando directamente con esto. Entonces, geopolíticamente El Salvador representa una parte importante para que de pronto cuando venían en la isla Conejo,
se querían apropiar porque supuestamente China quería comprarlo. Entonces, El Salvador es el patio trasero. Y el patio trasero no es despectivamente, sino que El Salvador es ayudado por Estados Unidos para evitar precisamente, Víctor, que emigrantes se vayan a Estados Unidos. Por aquí pasa droga por nuestras costas. Sí. Por aire. Sí, sí, eso está ¿Quién controla el aire? Eso está determinado, que aquí lo... ¿Quién lo controla pasa. el mar? O sea, tú sabes que, bueno, El Salvador lamentablemente pues se trasciende donde es un corredor. Entonces, lo que te quiero comentar es que en el pasado el Partido Arena se le vincularon con otros carteles de droga, que ya no son esos, ahora son otros. Ah, son otros. Entonces, en el pasado se le vinculó con los Perrones, se le vinculó con el cartel de Texas. Y entonces, pues hasta se dio en la política ese tema, que se dieron detenciones cuando estaba el director Rodrigo Ávila y después candidato a la presidencia con Tony Saca, tú lo sabes. Y entonces, luego se rompe esa relación que se tenía y entonces va de cartel en cartel. Es bien delicado lo que Marvin ha estado señalando. Obviamente Marvin lo hace con conocimiento de causa, donde dice, mire, pueden matar al candidato en San Miguel. Y te lo voy a explicar por qué. Es bien delicado porque en San Miguel pues siempre ha sido señalado por ese tipo de situaciones. Oriente. Oriente, claro, por ese tipo de actividades. Ok, voy a seguir porque tú te vas a dar cuenta que en el viaje que yo te estoy llevando van a ir saliendo cosas bien interesantes. Sin embargo, llama la atención que cuando ha sido en el concierto internacional, dar los votos para poder condenar acciones como la de Rusia a Ucrania, El Salvador no vota. No vota contra Rusia, que tiene un dictador, Putin. Pero también cuando hay que votar en contra de Daniel Ortega, tampoco El Salvador vota en contra de Daniel Ortega. Y entonces esos son elementos bien interesantes. ¿Por qué? Por lo que... Hablando de Ortega, se acaba de apropiar de la UCA. Sí, de la UCA. Entonces... No ha habido condena. No, una jueza se sacó de la manga, una jueza del orteguismo. Entonces, pero ningún gobierno de Centroamérica se ha pronunciado ahorita. Claro, entonces tú lo puedes ver. Entonces, lo que te quiero... Bueno, y además, la actual presidente de Honduras, que es otro tema que viene del chavismo, resulta interesante por cuanto estamos hablando, Xiomara Castro, que tiene a Mel Zelaya, la par de ella. De hecho, es la ex esposa de él. Pero hablando de Juan Orlando Hernández, ajá, ¿quién entrega a Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos? Sí, entonces, Xiomara Castro. Entonces, pero Juan Orlando Hernández se entrega a él, se entrega pudiéndose haber ido a un gobierno amigo de él y no lo hizo. Entonces quiere decir que él ya tenía una negociación para entregarse. Como un criteriado. E ir a cantar. Me llamó la atención hace 2 semanas, la semana pasada yo estaba en Houston, y venía para El Salvador, creo, o estaba en algún lugar, pero vi unas declaraciones de la hija de Juan Orlando Hernández, es decir, ya van a ver que mi papá ya va a salir pronto. Tenemos información de que mi padre ya va a salir y va a salir bien, porque él ya va a salir pronto y los cargos se le van a votar. Cuando ella dice eso, Víctor, a mí me llama muchísimo la atención porque él está en Nueva York. De hecho, yo estaba en Nueva York en 2 momentos. 1, cuando llevaron al Chapo Guzmán, y 2, cuando llevaron a Juan Orlando Hernández. Yo estaba allá en Estados Unidos y fue un dispositivo increíble. Yo lo vi, que lo llevaron a la Suprema Corte del Circuito 9, donde se estaba investigando también el FIFA Gate, de los amaños de partidos de fútbol. Entonces voy a terminarte para ir aterrizando en lo que yo te quiero decir, que es un tema bien delicado. Entonces, cuando agarraron al presidente Juan Orlando Hernández y se lo llevan, sí, el tema, Víctor, es que de ahí surgen otro tipo de señalamientos, porque ¿dónde es que se compraron la comida que se trajo aquí a El Salvador? Y pues se especula que venía también de Sinaloa. Sí. Y entonces tú venís y decís, ¿y por qué se compró en Sinaloa? ¿Y por qué, cómo se pagó y todo? Se le puso reserva de información. Sí. Entonces, si Juan Orlando Hernández va a cantar un montón de cosas, incluyendo cosas del Salvador. Me llamó eso la atención. ¿Va a cantar? ¿Debe haber cantado? Sí, ya lo hizo, por supuesto. Entonces, volviendo entonces al tema, porque te estoy integrando un montón de situaciones, Víctor, que son interesantes.
bien interesantes. Lo que ha sucedido en Guatemala es un tema tan trágico donde fueron a segunda vuelta los dos candidatos, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo va punteando, pero él es en contra de la corrupción. Entonces, viendo lo que ha sucedido en otros países, como lo que ha sucedido en Ecuador, de la muerte del candidato, vamos a ver de Ecuador, pueden matar a Bernardo también, porque Bernardo es en contra de la corrupción y de los grupos al margen de la ley. Es más, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco quería descalificar en la segunda vuelta al partido de Bernardo. Entonces, por default, automáticamente ganaba Sandra Torres. O sea, han hecho el crimen organizado hasta lo impensable porque no llegue Bernardo. Entonces, Víctor, es un tema bien delicado porque si Bernardo llega, puede instalar inmediatamente otra vez las CICIGs. Puede instalar. Y Xiomara Castro ya adelantó que va a llevar a las CICIG a Honduras. Entonces, podemos ver nosotros una oleada de lo que se pueda venir próximamente de estos países centroamericanos. Vámonos a Ecuador. Vámonos a Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Complicado. La violencia en 2 semanas, increíble. Mataron en Ecuador, bueno, es un tema bien delicado porque analizando, mataron a Fernando Villavicencio a pocos días de las elecciones en Ecuador. Entonces es un tema bien delicado porque todos vimos las imágenes donde llegaron antes de subirse al carro y lo mataron alrededor de custodios. ¿Qué se me viene a mí a la mente? Colosio, cuando mataron en México, que él era el candidato que pudo haber destronado al PRI que estuvo 70 años en el poder. Algo similar a lo que pasó en Colombia. Algo similar a lo que sucedía en Colombia con la FARC, con la narcoactividad, Pablo Escobar Gavidia, ¿verdad? A quien yo tuve el gusto, y digo el gusto pues porque es una figura pública de entrevistar a la familia de Pablo Escobar Gavidia. Busquen la entrevista en YouTube y la va a encontrar. Pero conversando detrás de cámaras con el hijo, por ejemplo, que conocí un montón de situaciones más allá de las series, más allá de las películas, más allá de cualquier otra... El suspenso que le quieran poner a los documentales. Claro, como por ejemplo conocer al sicario de Pablo Escobar Gavidia, a Popeye. Popeye. Hablando con el hijo, es bien delicado el tema porque el mismo gobierno colombiano, como ya había negociado con Ronald Reagan, la primera vez en la deportación del capo mayor que distribuía el 90% de la droga mundial, se había canjeado muchísimos enemigos, precisamente porque él ponía cochebombas, él mataba al exministro del Interior cuando lo mató porque él era diputado y llegó al Congreso a acusarlo que él era parte de la narcoactividad y lo mataron el siguiente 2 días después. Puso una bomba en la embajada de los Estados Unidos, Pablo Escobar, o sea, se reía de ellos, les estacionaba en los freeway, les estacionaba aviones comerciales como un Boeing 737 o un Boeing 300, se lo estacionaba que llevaba droga y se empezaban a bajar la droga y dejaba estacionado el avión. Le regalaba el avión. Y se iban. Y entonces eso era una afrenta contra Estados Unidos. Pablo Escobar Gavidia, que muchas veces ofreció que tenía tanta dinero que él se ofrecía a pagar la deuda externa de Colombia. Entonces se metió con los Estados Unidos y los Estados Unidos solo guardan silencio. En aquel entonces el ex hombre fuerte de Medellín, que he estado en Colombia y que he conocido, no la hacienda Nápoles, pero sí he conocido el lugar de resguardo donde en la playa de Pablo Escobar Gavidia y donde está la avioneta. Hemos andado snorkeleando la avioneta de donde trasladaban una droga. Y entonces lo que te quiero en Cartagena, lo que te quiero comentar, Playa Blanca se llama, Barú. Lo que te quiero comentar de esto es que él les tocó las nalgas a los Estados Unidos. Sí, lo hizo. Como lo hizo también en su momento el ex hombre fuerte de Panamá. Manuel Noriega. Sonaba el corvo en el aeropuerto. Sí, lo que pasa es que una cosa es los discursos cuando vos ves a populistas que arremeten contra Estados Unidos, pero todo está hablado y no pasa más. Y contratás lobistas y se acabó. Pero en el caso de Noriega fue un tema muy trascendental porque él
exigía que se respetara el acuerdo Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá. Estados Unidos pues no quería entregar el Canal de Panamá. De hecho, quienes han ido a Panamá saben que ahí está una base militar de los Estados Unidos, que de hecho ustedes deben de saber que cuando Mireya de Moscoso indultó el último día de su mandato a Posada Carriles, el que le puso una bomba a Fidel Castro y lo intentó matar, y se fue para Miami. Aquí estuvo en El Salvador, Posada Carriles. Claro. Y lo cubrieron algunos funcionarios. Y hace unos años, hace pocos años murió en Miami. China quería, tenían un tratado y todo, y lo mandaron al congelador, al igual que también con la ex presidenta de ¿cómo se llama?, de Costa Rica, Chinchilla, Laura Chinchilla, a quien entrevisté yo acá precisamente. Aquí estuvo en la entrevista. En El Salvador. Sí, señorona. Y ella lo metió al congelador. China ya le había regalado a Costa Rica el estadio La Sabana, donde fue inaugurado por China y la selección de Costa Rica, y después llegó Messi a jugar con la selección. Hacen buena obra los chinos, ellos hacen todo. Lo que pasa no le dan mano de obra a ningún país donde ellos llegan, no le regalan nada. Claro, y entonces, quizás para evitar que se pierda el dinero. Sí, y el señalamiento, yo conozco China, y China es una fortaleza increíble, sí, pero obviamente también tiene ciertos señalamientos como que tiene una política extraccionista. He estado en Beijing, he estado en China y he podido conocer lo que significa, le tengo mucho respeto. Sin embargo, China no ataca a Taiwán porque Taiwán es el único país alrededor del mundo que tiene un tratado de defensa con Estados Unidos, sí, que si tocan a Taiwán se mete Estados Unidos. Algo así como la OTAN. Como un respeto. Algo así como la OTAN, ya vamos a hablar de eso. Entonces, lo que te quiero comentar es que no querían entregar el Canal de Panamá, y ese fue el error de Noriega, y por eso fue extraditado. Llegaron a traerlo grupos de asalto, se lo llevaron se lo llevaron a Miami, y después lo reclamó Francia, al igual que Pinochet estaba en Inglaterra, y luego lo reclamaron para Chile. Pinochet terminan mal los dictadores. Fue un dictador. Terminan mal. Eso es lo que yo te quería decir cuando estaba hablando acerca de Centroamérica, cuando estaba hablando acerca de ahora del Cono Sur, es que, Víctor, la historia es cíclica y se repite. Esta historia yo ya la vi con diferentes actores y yo ya sé cuál es el final. Estaba en Houston, Víctor, la semana pasada, como te comenté, y entonces fui al Museo del Holocausto Judío. He estado también en otros lugares, en diferentes lugares donde hay museos del Holocausto. ¿Y por qué entonces va Sergio otra vez? ¿El Salvador tiene museo? He ido con ¿El Mozote no sería como un museo? La masacre del Mozote es un genocidio, el mayor genocidio de lesa humanidad de la época moderna. Así como el genocidio. ¿Es un museo? Claro, entonces fui y he llevado a mis hijos, también para que ellos vean con audioguía y entiendan lo que sucedió. Lo que hizo Hitler es lo mismo que nosotros vemos que se replican en diferentes países centroamericanos, en diferentes países latinoamericanos. Ok, una vez yo ya te he dicho eso, quiero decirte, Víctor, que ya sabemos cómo terminan los dictadores. ¿Por qué Costa Rica no le pasa esto en el Triángulo Norte? El Triángulo Norte fue dividido por los Estados Unidos, hacerlo por parte, pero ¿qué le pasa a Costa Rica? Costa Rica tiene instituciones fortalecidas, Costa Rica tiene rendición de cuentas de los partidos políticos, de quién les da el dinero. Costa Rica fue pionera en procesar a expresidentes. Tú recordás que Costa Rica tenía, por ejemplo, el secretario general de la OEA. Hizo que dimitiera y lo procesó porque él buscaba protección y ganó. Costa Rica no anda perdonando a nadie, y entonces que hay corrupción, por supuesto que hay corrupción, pero no en las dimensiones. ¿Será que Costa Rica no tiene un ejército, no está pensando en guerra, está pensando en desarrollar a sus jóvenes, seguir estudiando? Tiene carreras que nosotros no tenemos y que necesitamos. Y no solamente eso, según la CEPAL, Costa Rica es la que tiene el mayor crecimiento y siempre lo ha tenido en Costa Rica. ¿Qué preferís, 40,000 soldados o 40,000 profesionales? Profesionales. Hoy te voy a hacer otra pregunta para ir avanzando en nuestra entrevista. El hombre fuerte, el populista de Estados Unidos, le puedo decir yo, Donald Trump. Complicadísimo. Está complicado. ¿Nos puedes explicar ese tema? Sí, por ejemplo, yo estaba viendo, él ya fue condenado civilmente por el tema aquel de acoso sexual que se dio cuando él era
cuando él era organizador de este evento que van a traer al país. Miss Universo. Del que va a venir al país. Él es dueño de eso. O de la franquicia. Era dueño de la franquicia, sí, es accionista. Pero no fue procesado penalmente porque ya prescribió el delito. Pero sí fue civilmente. Sí. Y después habló de más y la misma persona que recibió el acoso lo ha denunciado a Donald Trump por difamación. Y lo que pasa es que él tiene un estilo, Víctor, bien lacerante, Donald Trump, donde él le falta el respeto y se burla de todo el mundo y le pone como aquí algún tipo de político que vos recordarás. Algo parecido. País, sí, que le pone hasta apodos. Sí. Y entonces se ríe, es que, vos sos amarillito, vos sos homosexual, vos sos... Donald Trump hace eso, con Nancy Pelosi lo hacía, y entonces le pone apodos y se burla. Burlarse. Y eso es equiparable a lo que acaba de suceder en Argentina. En Argentina acaba de perder el candidato populista que lo compararon con Donald Trump, precisamente porque vende humo, cosas que no son. Entonces Argentina ya está harto de los populistas. Por eso es que ya no tiene a un Kirchner, ya no tiene a un Macri, y entonces están harto y por eso perdió el equivalente. Y aparte de Argentina tuvo un corralito, graves problemas económicos. Sí, por el tema de la caja de convertibilidad, entonces se dio un corralito. Tienen una deuda con el Banco Mundial. Pero el Banco Mundial le ha dado, lo cual no nos ha dado plata a nosotros y es bien difícil que nos lo vaya a dar, pero Argentina sí. Y entonces la deuda de nosotros es triple C, al igual que la categorización que tiene Venezuela. Donald Trump tiene muchísimos cargos. Entonces te quería comentar, Donald Trump tiene que todavía no lo han procesado por haber estimulado la toma del Congreso, del Capitolio. Eso es delito, un grave delito en Estados Unidos. No te perdona eso. El patriotismo no le va a perdonar eso. Y entonces ya el FBI ya lo ha investigado, ha allanado la casa de él y han encontrado un montón de situaciones, de Wikileaks, que tenían cuando contrataron a los rusos para la campaña electoral de él. Pero la ley contra la mafia es la que le van a aplicar a él por lo que está acusado Trump. Es una imputación más reciente. ¿Qué significa eso? Son como 34 casos. La ley de la mafia, que es una situación bien delicada, es por haber él incitado, contratado parte de una organización delictiva cuando él no es que él quiso impugnar los resultados que él decía que se los habían robado en el colegio electoral, sino que él formalizó un grupo al margen de la ley, Víctor, para cambiar para cambiar los resultados y empezó a amenazar a jueces, ¿tú te recordás? Para que querían que revirtieran y empezó a amenazar. Entonces, este es un tema bien delicado donde yo le veo a él una corta vida profesional con acto seguido. Entonces, lo que él están imputando es un tema bien delicado. No sé cuánto tiempo llevamos porque tú me dijiste si íbamos a abordar en esta o en otro programa el tema de Ucrania con Rusia, porque es un tema bien profundo. Es que quiero que toquemos también, y bueno, lo vamos a hacer el próximo viernes también, si Dios lo permite, pero también el mundo está loco, me decía ayer la niña Juana, la que vende sandía allá afuera de la radio, me dice que todo más caro en El Salvador y me dice, es que dicen que por la guerra de Ucrania y Rusia. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. No, lo que pasa es que, mira, nosotros no nos debemos de perder. Estados Unidos tiene una recesión como la tuvo en el 2019, el gobierno de Mauricio Funes. Es una recesión. Nosotros tenemos una gran dependencia por el tema del dólar, que pagamos un señoriaje. Si no fuera por el dólar, nosotros como país estaríamos acabados. Ucrania lo que tiene es el granero mundial, entonces tiene afectación sobre ciertos actos. Pero más para Europa. Pero nosotros no lo tenemos, una crisis alimentaria que ya viene porque El Salvador, por ejemplo, en el tema del agro nunca se ha preparado. De hecho, es el cuarto ministro de Agricultura el que hoy por hoy está en el país. Entonces, es un tema inviable. Ayer me decía Marvin sobre eso, es que saber igual que el Perú, que cambia de ministro de Agricultura, hay 4 presidentes ya. Claro, entonces El Salvador nunca se ha preparado para poder afrontar los verdaderos retos que trae precisamente las nuevas requerimientos mundiales que se están dando, y en efecto la crisis que nosotros tenemos es una crisis nuestra, doméstica, que nosotros le hemos creado. No es un tema donde nosotros vamos a empezar a buscar culpables, y hay que ser honrados para decirlo. Y
¿Dónde va a terminar este conflicto? Ya más de un año de esta guerra. ¿La van a ganar los rusos, Ucrania, Rusia? Sí, mira, Estados Unidos tomó parte activa, como tú lo has visto, creo que necesitamos un programa entero para hablar de eso. Sí. Pero para Pero tener en tu un par de- expectativa, en tu conocimiento. Sí, para tener un poco de pinceladas, Estados Unidos está jugando geopolítica, ha ido encapsulando a Rusia, le ha ido poniendo sanciones, Sí. al igual que la OTAN, la Organización del Tratado del Triángulo Norte, que fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial, Víctor, y la OTAN fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial para impedir que naciera un segundo Hitler. Sí. A consecuencia de eso es que se da la OTAN. Por eso es que nunca le han permitido, Venezuela ha querido ser parte de la OTAN, pero no le han permitido. ¿Sabes quién es parte de la OTAN? Colombia. ¿Por es que, qué? Para protegerse Si de no Venezuela. pertenece de Europa. No importa, pero para protegerse de ¿El Salvador Venezuela. puede pertenecer a la OTAN? El Salvador podría, lo que pasa es que tendría que tener características diferentes que no la tienen ahorita, porque la OTAN no va a recibir a alguien que potencialmente sea un peligro como dictador. Entonces sería como bien difícil. Entonces en el caso de Colombia, Álvaro Uribe, que dio los avances significativos sobre este tema, se protege y por eso es que vos ves que Venezuela no tiene acciones bélicas contra Colombia, que es su vecino. Entonces, ¿cuáles son las características de ser de los miembros de la OTAN? La primera de esas es que quien toque a uno está tocando a todos. Toca todo, toca el panal, dice. Número uno. Decía mi abuela. Número uno. Y número dos, que la OTAN puede poner bases en cualquier territorio aliado. Entonces, Vladimir Putin no ha amenazado y ha dicho que no va a permitir, por ejemplo, que le vayan a poner una base en Ucrania para que lo esté vigilando. Ya es suficiente los satélites que tienen arriba para estar vigilando los movimientos de creación y de trabajo de la energía nuclear para crear armas de destrucción masiva. Por eso es que le quitó Crimea. Una vez se lo había dado y luego se la retiró. Tú recordás que la Unión Soviética, la que nosotros conocimos en la Guerra Fría, y el mote de Guerra Fría se le dio precisamente porque fue muy tenso entre Estados Unidos y Rusia, que nunca llegaron a una acción bélica, pero que todo el mundo decía, ya se van a dar, ya se van a pelear, ya se van a tirar bombas atómicas. De hecho, uno de los eventos más trascendentales fue cuando estaba Franklin Delano Roosevelt y estaban armando cohetes desde la isla cubana. Pero no se llevó a cabo. Pero Rusia, que era aliado de una vez la Unión Soviética se desmanteló, ya no tuvo la ayuda Cuba Sergio, que tenía antes. ¿Puede Y se dio la desatarse la Tercera Guerra Mundial con el conflicto sí, de Rusia y Ucrania? Sí y no. Y entonces se dio la mancomunidad de estados independientes y se empezaron a aislar los países en Bielorrusia, en Ucrania, en Crimea, en Rusia propiamente dicha hablando, pero en el caso, como lo hizo Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Montenegro, etc. Rusia se dio la mancomunidad de estados independientes, Rusia ya no es lo que un día fue. Entonces, como cuando era la Unión Socialista Soviética. Un poder militar más fuerte. Uy, sí, enorme. Entonces ya no lo es. Pero Ucrania fue manejada por Rusia y Rusia le ocasionó mucho daño a Ucrania. Y uno de ellos fue no solamente sobre el tema del socialismo, sino que además le dio mucho daño con la explosión nuclear en Chernóbil, que está en Ucrania, y la contaminación que tuvo en Pripyat. Eso lo ocasionaron los gobiernos rusos que manejaban en aquel entonces. Entonces, es bien complicado, Víctor, porque el gasoducto donde Rusia le vende gas a Europa, Alemania especialmente, ¿no? Alemania, fíjate que no solamente propiamente Alemania, que Alemania era socio de Rusia y que estaban creando un gasoducto por el mar Báltico para que no pasara. Pero ¿cuál es el objetivo de Putin? Que no pase por Ucrania. Porque Ucrania es como una... cuando tú pasas por la frontera y tú pagas un peaje esto se llama aduana. Sí. Entonces, como pasa el gasoducto, Ucrania cobra millones de euros, de dólares,
por permitir que pase, entonces Rusia quiere asfixiarlo económicamente. Porque dices esta frase, me acuerdo cuando hicieron la carretera del aeropuerto, que había una pluma en la pared de la carretera y ahí pagabas Sí, por pasar entonces la para calle. sostener. Sí. Entonces, como el gasoducto del gas que se mantiene en la época de frío, pasa Rusia hacia los países europeos, pasa por Ucrania. Entonces viene y dice, yo no le voy a estar dando dinero para que él se defienda de mí. Yo necesito someterlo y le voy a cerrar. Entonces, si él llega, o sea, lo que sucede, Víctor, es que Vladimir Putin, al igual que su homólogo, que es su aliado, China, con la ruta de seda, y que ha hecho muy bien precisamente por esa alianza que tiene para pasar arriba, precisamente por el mar, como es Rusia, no van, por más que ellos estén amenazando, Víctor, ellos no van a cometer el error de tirar un cohete y que vaya a caer en una base de Estados Unidos, porque ellos saben que en ese momento Estados Unidos los va a exterminar, y te lo voy a comprobar. Te lo voy a comprobar. Cuando tú me decías, mira la Segunda Guerra Mundial, ellos van a tratar de exterminar a Putin, cerrándolo. Los empresarios le están dando la vuelta a Putin, porque los empresarios no pueden hacer negocios en otros países, no pueden sacar sus cosas, están dejando de ser menos, Pero si menos Rusia ricos. cierra la llave de gas a En la ese Europa, momento se acabó Putin. En ese momento se acabó. es porque como cuando, ya no hay nada que detenga a Estados Unidos y a la OTAN de atacar. como cuando Hugo Chávez decía que iba a cerrar el chorro a Y Estados nunca Unidos. lo No hizo. puede, de eso Y vive no, Venezuela. No, y lo que pasa es que esa sería, es decir, ¿cómo te digo yo, Víctor? Cuando una persona que se mete al banco tiene a un rehén, ¿qué pasa si él mata a su rehén? Se te acabó tu garantía. Se te acabó, Víctor, tu garantía. ¿Qué pasa si vos venís y le estás diciendo a alguien, yo te voy a matar, y la pistola de pronto se te descarga? Se te acabó. Es como que fuera diputado y quiera renunciar, tengo que ganar. Claro. Para mantener... Entonces, en ese momento, si él llega a hacer eso, él se acabó. Entonces, invaden como un acto de agresión, invaden Rusia, van a traer a Putin y se acabó. Ok. Y Estados Unidos ha estado jugando geopolítica porque, si tú te has dado cuenta, el embargo que tenía contra Venezuela lo ha venido quitando. Entonces ha venido perdiendo aliados también Rusia con estos movimientos que están haciendo. Y entonces China e Irán no se están metiendo, son muy cautelosos, porque así tiene que ser. Estados Unidos ya dio una muestra del poderío y te lo voy a comprobar. En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no se metía. Y ante el alarmante avance de los nazis, que era el nacionalismo, por eso se le decía el partido, el nacionalismo que tenían era el nazismo. Eso significa, Estados Unidos no se metía. ¿Cuándo Estados Unidos se metió? Cuando Japón cometió el gran error de atacarlo. Lo metió a invitar. Bueno, y es el único país que ha tirado una bomba atómica. Sí, en toda la Hiroshima, historia, en Hiroshima y Nagasaki. Y no fue de las proporciones que nosotros conocemos ahora, y la bomba atómica no tocó tierra. Fueron alrededor de 60 metros arriba donde explotó. ¿Y si toca tierra? Hubiera sido peor. Hasta el día de ahora todavía los niños salen con deformaciones precisamente por el tema de la radiación. Bueno, en Chernobyl es inhabitable, en Pripyat, y tú puedes ver que eso fue hace más de 50 años. Pero el tema puntual de lo que yo te quiero decir es que Japón tuvo un ataque despiadado a la isla hawaiana de Pearl Harbor con los aviones Sub-Zero. Los atacó. Ahí invitó a la fiesta a bailar a Estados Unidos. Estados Unidos se metió, atacó Hiroshima y Nagasaki y no iba para Nagasaki. Te lo quiero decir abiertamente. Yo he estado, por ejemplo, en el Enola Gay. Yo he visto el avión. Víctor, esto... Mira, Dios me ha permitido ver a mí varias cosas, de las cuales he estado en algún campo de concentración nazi, y he visto todos los horrores que se dieron, los alambrados eléctricos. He estado, por ejemplo, donde se firmaron los acuerdos de Versalles, cuando se terminó. El gran perdedor fue Alemania. Hitler identificó quién era el enemigo, los judíos. Mató a 50 millones de gente en el mundo, y de los judíos mató solo 6. O sea, fue una mentira a los judíos para empezar a matar a todo el mundo. He estado en Se Versalles. autotocó el mismo. Cuando estaba en Versalles. Para victimar. Sí, creó un conflicto, Sí, él mismo adrede lo creó, la causa.
Algo parecido pasa en algunos lugares de Sí, Centroamérica. como para atacar, claro, para atacar a Mundo y a su vecino, Raimundo. claro. Dijo que lo había atacado Polonia y arrasó Varsovia, y fue mentira, puso a unos soldados alemanes con aparente sangre y era mentira, él creó todo eso con el aparato que tenía de publicidad. Cualquier parecido es coincidencia. Ya habían youtuberos También en esa estuvo, sí, había otra modalidad. otra Estuve en, ¿cómo se llama? También en el castillo de Chapultepec, donde mi país firmó los acuerdos de paz. Y entonces, mira, pero es interesante porque en los dos casos, El Salvador y del Tratado de Versalles. Entonces, estar en esos lugares, Víctor, donde sucedió algo, he estado en la Plaza Trocadero, por ejemplo, donde Hitler invadió Francia, y me he tomado una foto ahí en el mismo lugar, en la tumba de Napoleón, donde Napoleón fue un miserable. Napoleón lo que hizo, 2 veces lo desterraron a la isla de Elba y a la de Santa Elena, y ya regresó muerto, gracias a Dios. Pero lo que hizo fue alarmante. Entonces, lo que te quiero decir de todo esto es que yo estaba en el aeropuerto, en el aeropuerto donde están los aviones presidenciales de Air Force One, y ahí está un museo que es el aeropuerto de Dole. Y entonces yo vi el avión donde estaba The Little Boy. Ahí trasladaron el Enola Gay, me tomé una foto y lo pasé viendo yo como el B-2, el no detectado. Vi también, ahí estaban los aviones que han ocupado para llevar las naves al espacio. Y entonces estar viendo el Enola Gay, Víctor, ese avión llevó tanta destrucción y muerte, la bomba atómica fue construida en el aire. Se la iban a tocar, iban a tirar a Tokio, pero las condiciones atmosféricas no lo permitieron, porque antes no era por radar, sino que lo veían por medio de una situación, y por eso lo tiraron a Nagasaki. Ahí entró Estados Unidos a la fiesta, ahí entró, mostró su poderío, y ahí entonces fue acabado Hitler. Sergio, ya el tiempo se nos ha terminado. Gracias. Pero me gustaría que el próximo viernes habláramos de la Agenda 2030. Del nuevo orden mundial, como se le quiere decir. Y podemos desarrollar, si tú lo crees, porque el tema de Ucrania y Rusia es sumamente correcto. amplio. Aquí hemos dado unas pequeñas pinceladas para que usted vea cuántas veces Rusia ha querido agarrar a Ucrania, cuántas veces se ha dado este tema, cuántas veces lo ha querido someter, porque el expresidente de Ucrania, que estuvo a punto de firmar con la OTAN, no lo hizo. Hubieron masacres en la plaza de Ucrania, que la capital es Kiev, los mató, y el siguiente día, ¿dónde terminó? Viviendo en Rusia. ¿Por qué hemos hablado de los temas de Centroamérica, el Triángulo Norte, y terminamos porque Estados lo mismo Unidos? Que se da aquí se da en cualquier lado del mundo. Porque ayer voy a volver a hablar de Marvin. Él dice, en El Salvador puede haber un momento que haya violencia de parte del narco contra políticos que se oponen al narcotráfico. Y una convulsión política, una convulsión social. Muchísimas gracias, Sergio. El próximo viernes, ya lo escuchó, vamos a hablar de la Agenda 2030 y vamos a terminar ese tema, Rusia y Ucrania. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ti, te agradezco. Si Dios lo permite, porque siempre Dios es primero y Dios es el que nos defiende de todos los que nos desea en el mal. Y mírenlo, si usted nos desea el mal, usted va a terminar mal. Mejor póngase en cuenta con Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dice la Biblia. 70 veces 7. Es decir, yo los perdono. Siempre. Todo el daño que nos ha querido los perdonamos. Sí, solo quisiera nada más compartir, Víctor, ahorita esto antes de terminar, que me parece a mí que es importante. Lo tengo acá, que es parte de lo que yo prediqué el fin de semana pasado en la iglesia Misión Cristiana Jehová Provee, y es precisamente esto, donde Evangelio de Mateo 19, 3 al 12, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. Le dijo, ¿está permitido que el hombre se divorcie de la esposa por cualquier motivo? Y entonces le dijo, no, pero entonces ¿por qué Moisés lo hizo? Ese tipo de situaciones que los fariseos y los escribas lo sabían, lo que trataban es hacer caer en error a Jesús, porque ya habían decidido que lo iban a matar, pero a eso había venido él, y como él lo dijo, él necesitaba morir. Cuando Hitler ubica al enemigo, que es los judíos, y dicen, ustedes no prosperan económicamente porque los judíos le quitan las fuentes de trabajo. Fíjate bien cómo voy a ir aterrizando. Ustedes no producen, ustedes no tienen, bonanza económica,
porque los judíos tienen los mejores almacenes. Entonces se dio la noche de los cristales rotos, llegaron a apedrear. Esa misma situación que identificaron quién era el enemigo, además Hitler empezó a decir, porque tenía instrucción con los jesuitas, Hitler, empezó a decir, señores, y empezó a cambiar A los que le acaban de quitar la UCA en Nicaragua. Sí, y empezó a cambiar las leyes. ¿Puede pasar eso aquí? Sí, y poco a poco empezó a cambiar las leyes para ya no dejar a los judíos que estudiaran, para ya no dejar a los judíos que votaran, para ya no dejar a los judíos nacidos ahí, de hijos y con alemanes. Les medían la nariz para ver si era raza aria. Luego empezó a matar a la gente que tenía problemas de deformación. De ellos mismos. Problemas físicos, a los homosexuales, a los opositores, a todo el que ellos creían que debía morir o no debía morir. Solamente fue una paja haberle dicho a los judíos, pero los metieron en guetos, empezaron a construir paredes y luego después, pero esto no se dio de la noche a la mañana, se dio poco a poco, porque si tú le pones más fuego, el sapo salta de la sartén, pero si no le pones poco a poco, se va acostumbrando a la pérdida de los derechos humanos. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Lo que yo te quiero decir es que en la mal llamada guerra del fútbol que se dio en 1969 para el Mundial, donde estuvo mi papá jugando fútbol y antes los Juegos Olímpicos de México, se dio la mal llamada guerra del fútbol que no tenía nada que ver con el fútbol. ¿Qué significaba? Que los salvadoreños antes no emigraban a Estados Unidos. No, a Honduras. A Honduras. Sí. Y toda aquella bonanza que estaban teniendo, aplicaron lo mismo de Hitler. Ustedes no prosperan hondureños porque los salvadoreños han venido a hacer buenos negocios. Tienen las mejores tierras, se las empezaron a quitar, no solamente Hitler lo hizo. Y cuando usted el día de mañana quiera empezar a señalar a los judíos que no recibieron a Cristo, que lo mataron, le voy a decir una cosa. Primero, escrito estaba que así tenía que pasar. Por eso es que Herodes, cuando mató a Juan el Bautista, porque Herodiana, la esposa con la cual él se había casado, ex esposa de su hermano, que se casó por conveniencia y le pidió la cabeza, la hija de Herodiana, en una fiesta de Juan el Bautista, creyó que había reencarnado en Jesús. Y entonces él sintió pesar y dijo, ¿qué es lo que yo he hecho? Maté a Juan el Bautista y ha reencarnado en Jesús, lo cual son dos cosas diferentes. Pero, ¿a dónde yo quiero llegar con esta situación, Víctor? Que ni usted, ni yo nos íbamos a salvar. No, le doy la noticia. Nosotros no estábamos contemplados en la salvación, porque nosotros éramos los gentiles o el remanente. Cuando los judíos no lo recibieron, se abrió la puerta para la salvación de nosotros. La próxima vez, antes de volver a tirar piedra, porque usted anda la piedra en la mano siempre, como aquella mujer que se la llevaron a Cristo y fabricaron el caso, porque ellos le pagaron a la mujer. Estaban detrás viendo de la puerta, sí, cuando estaban teniendo relaciones sexuales, le pagaron. La pregunta de todo esto es, Víctor, ¿llevaron a la mujer? Sí. ¿Y al hombre por qué no lo llevaron? Que estaba teniendo relaciones sexuales. Porque ellos lo habían fabricado, como lo fabricó Hitler. ¿Cómo como pruebas ahora hacen contra los opositores en Centroamérica. Me decía ayer un pastor. Es la historia, señor. Ayer en una prédica escuché un pastor que decía, y hablando de la piedra, antes de tirar la piedra, tóquese usted con la piedra en la cabeza. Usted se ha salvado porque los judíos no recibieron a Cristo. Por la gracia. Y si no me cree, vaya a leer un poquito. Lea la Biblia. Si no me cree, vaya a hablar con su pastor o el cura. Y si le dice todo lo contrario, me viene a contar que yo le voy a enseñar a dónde dice eso en la Biblia. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Los espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Tu Onda Club. Amén.